porque acá vamos a relegar muchos de los aspectos genéricos, ¿ya? Para que no te pierdas, no te tienes que perder. Bien, a ver, no vueles, no vueles, quédate conmigo, ¿ya? Quédate conmigo, no vueles. A ver, ya hemos visto el aspecto social, ¿no? Hemos visto el aspecto económico, cómo está estructurado. Hemos visto cómo es que el gobierno se empezó a relegar. Pero para entender toda la República Aristocrática, tenemos que entender que hay un contexto grave. Y el contexto más grande es que mientras pasaba la República Aristocrática en el Perú, en el mundo ya se estaba dando el hecho de la Primera Guerra Mundial, ¿ok? A tal punto que el Perú ingresa a la Primera Guerra Mundial con la materia prima que tenía, ¿ok? En este caso, cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, el Perú ya prácticamente tenía toda la materia prima lista para poder enviarla. En ese caso, pues sabemos que en la Primera Guerra Mundial se dio la novedad en cuanto a lo que es el aspecto militar. Se necesita petróleo, se necesita el cobre para los motores, se necesitaba el caucho para las llantas, se necesitaba la lana para los uniformes, el azúcar, el algodón, alimento, materia prima. Entonces el Perú va a experimentar un proceso muy interesante. Ahí van a conocer, aparte, nosotros conocíamos una era rica en el Perú, que era la era del guano, ¿no? Pero aquí también va a llegar otro punto. Entonces, anexamos el tiempo, ¿ya? Anexamos el tiempo. En el año 1895, en la parte antes de del segundo civilismo, la República Aristocrática, tenemos ¿qué cosa? El segundo militarismo, ¿no? En el año 1919 en adelante, porque este gobierno es del 95 al 19 nada más, tenemos el famoso oncenio de Leguía, los 11 años del gobierno Agustino Berrandino Leguía. ¿Ok? Ya vamos a ver quién era ese hombre también. Pero bien, en este caso, lo del segundo militarismo era a inicios del siglo XIX y el tema del segundo civilismo, ya estamos hablando del siglo XX, ya prácticamente, muchachos, del siglo XX. Entonces, característica primordial del segundo militarismo es que Cáceres firmó el contrato Grace. ¿Con quién? Con Inglaterra. No te olvides, ¿ah? No te pierdas, quédate conmigo. Ahora, entonces ya tenemos el contexto, ¿no? El antes y el después de la República Aristocrática. El antes, el segundo militarismo. El después del segundo militarismo, el oncenio de Leguía. Pero la República Aristocrática se va a dividir en dos. En el apogeo, en el momento más importante, y también la crisis, porque también suelen tener crisis. Pero bien, vamos con el auge, ¿ya? El periodo del auge. El periodo del auge se dio entre el año 1895 al año 1912. Como sabemos nosotros, en este caso, el primero en gobernar fue el señor Nicolás de Piérola, con el famoso impuesto a la sal. ¿Qué era el famoso impuesto a la sal? Era el tratar de recuperar lo que ya se había perdido en la Guerra del Pacífico. Recuerda que el Tratado de Ancón decía que en este caso Tacna debería regresar, ¿ok? Y Arica también. Pero eso no se hizo una cabalidad después de 10 años. Aún todavía esto seguía en discrepancia, por decirlo de esa forma. Entonces, el impuesto a la sal, lo más resaltante que pudo hacer el señor Nicolás de Piérola, fue intentar poner un impuesto a la sal para tratar de recuperar también el sector de Arica. Lo que sabemos que a posterior esto se va a relegar, ¿no? Bien, luego de ese tiempo que gobernó el señor Nicolás de Piérola, tenemos al señor López de Romaña. El señor López de Romaña va a fundar algo muy bonito y muy interesante de desarrollo en el Perú, algo que se llama la Escuela de Agricultura, algo que tú lo vas a conocer como la Universidad Agrónoma del Perú. Ya tú conoces hoy en día como la Universidad Agrónoma, que está en La Molina. Ya, aquí está. El señor López de Romaña va a fundar esa Escuela de Agricultura para poder desarrollar, mejor el desarrollo, ¿ya?, de lo que es la agricultura y un aspecto muy relevante. Luego del señor López de Romaña tenemos al señor Manuel Candamo. Nuevamente Manuel Candamo regresa al poder. En este caso, lo que hizo de más relevancia Manuel Candamo fue construir ferrocarriles. Su sueño era el desarrollar ferrocarriles desde la selva peruana para traer de una vez el caucho, traerlo al puerto del Callao y exportarlo, ¿no? Eso era la parte más relevante. Pero en este caso, pues, el sueño del señor Manuel Candamo no se llegó a concretar debido a algunas situaciones políticas que él tuvo, ¿no? Bien, luego venimos con el hombre o con la familia más poderosa, los famosos Pardo, ¿ok? El señor José Pardo, ya, él va a empezar una normativa nueva. Él va a promover la educación a los sectores más pobres del Perú. En este caso, él va a intentar promover más la educación en el sector obrero, ¿ya? Y en el gobierno del señor José Pardo se va a empezar a dar el surgimiento de los sindicatos. Ya los sindicatos empiezan a formarse y José Pardo ya estaba visualizando
esta situación. Y luego, por último, en este momento de auge, tenemos al señor Augusto Bernardino Leguía. Uy, mira qué importante. Este hombre va a ser muy importante. ¿Por qué va a ser importante? Bien, el señor Augusto Bernardino Leguía va a firmar el Tratado Velar de Río Branco. ¿Qué significa eso? A ver, ¿alguien me puede decir qué significa el Tratado Velar de Río Branco? Voy a retroceder un poco para que me entiendas. ¿Alguien se acuerda? ¿Algún historiador por acá? El Tratado Río Branco, que se firmó con Brasil. ¿Nadie? A ver, los historiadores que siempre están ahí opinando. Los opinólogos del salón. Bien. Si ves el mapita, para que me entiendas esto, tenemos que ver el mapita. El Perú tenía esta fracción de territorio. Recuerda que el Brasil está aquí. ¿Ok? ¿Cuántos habitantes éramos en el Perú en ese tiempo, en la República Aristocrática? 2 millones. 2 millones. Poquísimos. Perdemos este territorio debido a la invasión del país vecino. Ya los brasileños empezaron prácticamente a llegar a estos sectores, a tal grado que empezaron y perdimos este territorio, ya perdimos este fragmento de territorio, porque la población brasileña empezó a poblarlo. Inclusive los brasileños querían meterse hasta Madre de Dios, inclusive. Pero el señor Augusto Bernardino Leguía, él va a conocer pues también problemas limítrofes con el Ecuador y Colombia, en la parte de acá, ¿ya? Él pues por la escasa población, y recordemos que la selva no era un lugar que todavía se conociera al 100%, era conocida por el caucho, sí, pero más allá pues todavía era un desconocimiento para el Perú. Y como no había habitantes en ese sector, Brasil empieza a ocupar, hasta que el señor Bernardino Leguía dice, ajá, espérate un poquito, estás poblando mucho, no te preocupes, quédate con ese pedazo de territorio, pero él firmó para que en este tratado ese sector que lo que vemos acá ya hoy actualmente de nuestro mapa permanezca tal como está. ¿Ok? Entonces, eso es el tratado, ya este es el tratado Río Branco. No te vayas a olvidar, por favor. Bien, luego de este tratado, hasta ahí se va a terminar el proceso del apogeo dentro de la República Aristocrática. ¿Ok? Hasta ahí se conoció el momento más álgido. Pero luego viene el proceso de crisis, como todo proceso histórico, no permanece siempre al 100%. Entonces, tenemos momento de crisis dentro del segundo civilismo, del año 1912 al año 1919. Y aquí encontramos prácticamente solamente ya 3 gobernadores. En este caso entra al poder el señor Guillermo Billinghurst, ¿ok? El señor Guillermo Billinghurst. Guillermo Billinghurst no era oligarca, ¿ok? Anota ese dato. Guillermo Billinghurst no era oligarca. O sea, no pertenecía a las familias más poderosas de nuestro país. Él no era oligarca. Y él propone algo. ¿Cómo llega al poder? Porque él llega al poder debido al famoso proceso político del pan grande. ¿Ok? El pan grande. Él fue conocido como el hombre que dio el pan grande. ¿Qué significa el pan grande? Es lo que hizo es lo que hace Keiko Fujimori, pues sí, con su Fuerza Popular en sus mítines antes de entrar al poder. Regalan comida. Ya regalan comida. No solamente regalar comida, sino también es bajar los precios de algunos productos, ¿ya? Y Guillermo Billinghurst llegó al poder gracias a eso, a que se hizo conocido, es un gobierno más populista, por decirlo de esta forma, ¿no? Y bien, como él no era oligarca, los oligarcas pues prácticamente dijeron que este estaba atentando contra nuestros intereses. No es oligarca, entonces ¿qué hicieron? Ah, vamos a llamar a un militar. Vamos a llamar al señor Óscar Benavides. Y Óscar Benavides le va a aplicar un golpe de Estado. ¿Ya? Óscar Benavides, perdón, disculpen. Le aplica el golpe de Estado y justo cuando el señor Óscar Benavides entra al poder también, inicia o estalla la Primera Guerra Mundial. Mira qué dato muy relevante. ¿Eh? Inicia la Primera Guerra Mundial. Y el Perú tenía que buscar su bando. ¿Ya? Y el Perú también tenía que declararle la guerra. Y Perú le declara la guerra a Alemania. Pues todo achoradito, le declara la guerra a Alemania. Así que entra con su materia prima, vende materia prima, y quien va a gozar de todos esos privilegios es el señor José Pardo. Inicia el segundo gobierno del señor José Pardo con algo denominado el boom exportador. ¿Qué es el boom exportador? Es que el Perú empezó a vender toda su materia prima y se hizo, pues prácticamente empezó a entrar finanzas. El Perú empezó a reconocer que ya había plata. Tenemos plata en el Perú, ¿no? Ahora sí. Y pues Perú empieza a vender toda su materia prima y pues se ven ganancias, ¿no? Se ven ganancias. Pero lastimosamente va a haber un hombre, el quien pues va a les va a asestar una estocada
y va a traicionar a los oligarcas, ¿ok? Y se va a establecer por 11 años en el poder. Luego de este punto sabemos que inicia el gobierno, ya en 1919 se termina el proceso de los grandes oligarcas e inicia un nuevo proceso, ¿no? ¿Quién creen de todos estos oligarcas que los traicionó? ¿Quién traicionó y fomentó un nuevo gobierno? A ver, entre ellos hay un traicionero, entre ellos hay un hombre que traiciona. ¿Quién es el traicionero? Busquemos al culpable, a ver, busquemos al culpable. ¿Quién es el culpable y traicionero de los oligarcas? Augusto Lejía. Lejía no, Leguía. ¿Leguía? Augusto Leguía, sí, hija, es Augusto Bernardino Leguía, no Lejía. Es Augusto Bernardino Leguía. El señor Leguía, ya, Judas, dice Jimena. El señor Leguía va a fomentar un nuevo proceso de gobierno. Él les va a dar una estocada a los oligarcas y él se va a poner, en este caso, en el Perú como presidente y con él inicia un nuevo proceso, ¿ok? Al gobierno de Leguía lo conocieron como el gobierno de la patria nueva, porque ya no iban a entrar oligarcas al poder y iba a entrar un nuevo proceso. Tú te preguntas, ¿en qué periodo se construyó el Estadio Nacional? ¿En qué periodo existió los distritos de Breña, de Breña, Surco, Surquillo, Barranco, ¿no? Y otros departamentos, otros distritos más. Bien, es en el oncenio de Leguía. Antes, ahora, tú tienes que tener un dato muy interesante. En la República Aristocrática todavía había un proceso letárgico en cuanto a la innovación tecnológica. O sea, como te puedes dar cuenta, la gente todavía andaba en carruajes, ¿ya? Eso que estamos entrando en un periodo muy interesante, siglo XX. Todavía había un manejo muy diferenciado. Los automóviles todavía no llegaban al Perú, ya todavía. Teníamos ferrocarril, sí, como un aspecto importante, ya genérico del Perú. Pero dentro de la capital aún todavía había un proceso muy letárgico. ¿Por qué letárgico? Porque todavía vivíamos ¿de qué? De la agricultura, hijos. Por eso, porque aún todavía vivíamos de la agricultura. Entonces, aquí pues prácticamente es el desarrollo, ¿ya? Y tenemos la preguntita del día de hoy. A ver, tenemos la preguntita del día de hoy para terminar nuestra sesión. Jimenita, léeme la pregunta, Jimenita. A ver, ¿qué nos dice la pregunta del día de hoy? ¿Cuál de las alternativas corresponde al periodo conocido como la República Aristocrática en el Perú? Muy bien. Sigue. Por favor. 1. Cáceres firma el contrato Grace. 2. Tratado Velar- Velarde Río Branco. 3. Gobierno del Pan Grande. 4. Boom exportador. 5. Patria Nueva. Muy bien. A ver, ¿alguien me puede decir, por favor, cuál es? Porque abajo están las alternativas para marcar, ¿ah? Ahora, vamos a pensar con ustedes. Vamos a pensar, ¿cuál de estas, dice, cuál de las alternativas corresponde al periodo conocido como la República Aristocrática del Perú? A ver, analicemos un poquito, hijos. A ver, pensamos. Vamos a hacer sinapsis, vamos a mover la cabeza de un lado a lado para que las dos neuronas se choquen y hagan... 1 y 2. La 1 y 2. Piensa bien, hijito. Piensa bien. La 2, la 3 y la 4. La 2, la 3 y la 4. ¿Quién dijo eso? Adrianita, creo, ¿no? Adrianita Chuquija, muy bien, Adrianita, hoy estás historiadora, Adrianita Chuquija, muy bien, así me gusta, muchachos, que tenemos historiadores hoy día. Bien, mira acá, es facilito, hijo. Vamos a pensarlo conmigo. Por ejemplo, dice periodo, mira lo que dice acá, alternativas que corresponde al periodo conocido, o sea, todo lo que es el proceso de República Aristocrática. Yo les pregunto, cuando Cáceres firma el contrato Grace, ¿es República Aristocrática, sí o no? No. No, es No, anarquismo. eso es segundo, militarismo. 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 Bien. El Tratado Río Branco. El Tratado Río Branco. ¿Es República Aristocrática, sí o no? Sí. Claro que sí. ¿Quién lo firmó? Augusto Leguía. Entonces ya tenemos Augusto Leguía. Exacto, ya tenemos uno. ¿El gobierno del Pan Grande es República Aristocrática? Sí. Claro, ¿no? ¿Quién fue? El señor Billinghurst, ¿no? No te olvides, señor Billinghurst. ¿El boom exportador es parte de la República Aristocrática? Sí. ¿Con quién? Sí. Con el señor José. No te olvides, José Pardo. Pardo. Claro, José Pardo. ¿Y la Patria Nueva es República Aristocrática, perdón? No. No. No, ¿a qué corresponde esto? Al oncenio, no te olvides, al De oncenio. Leguía. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la pregunta o cuál es la respuesta correcta? Es la letra, a ver. La C. Exacto, es la letra C. Muy bien, ya tienes preguntas para tu próximo examen que también están acá. Espero que lo hayas visto y espero que lo hayas atendido. Muy bien. Entonces, chicos, ese es el punto donde el Perú empezó a entrar en un proceso de solamente gobernadores importantes, de gente de dinero.
¿ok? Entonces, pues aquí los puedes conocer. Profesor, no los conozco, bien, te los presento. Nicolás de Fierola, ¿no? Y aquí también tenemos a los otros presidentes que han gobernado de forma aristocrática en nuestro país, ¿ok? De los cuales, pues, prácticamente muchos de estos hombres hizo lo posible, No. por decirlo así, hizo lo posible, por decirlo de esta forma. Entonces, pues prácticamente el Perú fue gobernado por aristócratas, por gente que tenía poder, por gente que tenía dinero, y era un gobierno clasicista. Ahora, acá vengo a lo que me dice nuestra amiga Chuquija, ¿no? Profesor, ¿y entonces cuándo se nos dio el derecho de votar a todos? Ah, eso lo vas a conocer la próxima clase todavía, tranquila. Aquí vas a conocer todo un proceso diferente. Aquí ya es muy diferente a lo que fue la República Aristocrática y cómo ésta se pudo manejar. ¿Ok? Bien, chicos, para mí pues ha sido un bonito proceso pasar con ustedes durante este aprendizaje muy interesante de conocer cómo se estableció la Segunda República Aristocrática en nuestro país, del aspecto social, el aspecto económico y de las riquezas que nuestro país tenía. Lo importante que el Perú siempre tuvo materia prima, siempre se desarrolló y vuelvo a reiterar un gran argumento que se hizo hace mucho tiempo y que a ustedes también yo les pregunté, ¿no? Y también hasta el día de hoy viene a mi mente.